Bueno, en primer lugar, saludarles a todos. Somos Matías Andrés José Brito, Castillo, perdón, de cuarto año de medicina, y Camilo Gallardo, Sí, de me segundo sobran los año. nombres. Bueno, dejémoslo en que ambos somos Andrés. Ah, ya. Y esta va a ser la Mejor. primera clase de funciones, si no me equivoco, que van a tener. Sí, así es. Ahí, no avanza. Ahí está. Bueno, aquí lo que vamos a abarcar en primer lugar va a ser definir qué es una función, formas de representar una función, las partes que se pueden interpretar de una función y analizarlas mismas. Más adelante vamos a ver los comportamientos de las funciones y siento que es un tanto redundante decir tantas veces función, perdón. Y algunas funciones más conocidas. Pero como van a ver, y como están leyendo, van a escuchar mucho la palabra función en esta presentación. Ya. Partamos viendo, ¿qué es una función? Esto se conoce como una relación entre un conjunto A y un conjunto B. Pero es más que eso, porque también existen algunas pequeñas reglas que deberíamos considerar, que en primer lugar el conjunto A es el dominio de la función, o bien puede ser las preimágenes, como van a ir viendo a lo largo de la presentación, mientras que el conjunto B es el recorrido de una función, o bien las imágenes o recorrido, no, era otro nombre. Ahí lo van a ver. Además, para cada valor de X, eh, existe perteneciente a, existe un único valor que pertenece al conjunto B. De modo que para cada función de X, ahí eso está mal, aquí era una X. Eh, Permiso, esto no lo están viendo. Ya, perfecto. Para cada valor de X existe una única Y. Entonces, la variable X se podría considerar la independiente, mientras que la variable Y se considera como dependiente, ya que el valor de Y cambia constantemente dependiendo de lo que le hagas a la X. Ya. Ahora hay diversas formas de representar una función, como les había mencionado, como puede ser la función escrita, el diagrama sagital o un gráfico. En primer lugar, la función escrita, como pueden identificar aquí, esta es una forma, eh, que es la función cuadrática que van a ver en la siguiente clase, si no me equivoco, que ahora no los vamos a molestar con eso, que es cuando se escribe f de x es igual a algo. Luego está la forma de diagrama sagital, donde se muestra el conjunto A y el conjunto B relacionados, donde cada valor del conjunto A llega a un valor único del conjunto B. Es decir, que A no puede valer, por ejemplo, 1 y 2 o 1 y 3. ¿Se va entendiendo de momento? Claro, aquí eso de A y B, lo que antes mencionábamos como el dominio y el recorrido. ¿Sí? Exacto. Es una forma de expresar las funciones. Y algo que dijo Camilo es bien importante, eso de que un elemento de A, o sea, del dominio, no puede estar ligado a más de un solo elemento del, Conjunto B. del recorrido o de B. En este caso, A solamente puede estar ligado a un solo número, no puede estar ligado a uno y a dos. Ya, eso es bien importante. Aquí alguien puso, profe, el conjunto A pertenece a X, al revés. La X es la variable y el conjunto A es el que mantiene a X dentro. Y hay gente en la sala de espera. Ahí, Las dejo pues. Ah, pero no me aparece. ahí los Ah, entiendo. creo que no puede ser coanfitrión, que te diga el anfitrión aquí, entonces Ahí voy a deshabilitar no la sala puedes de dejar espera. pasar. Perdón. Ah, mejor sí, Sí, más sí, rápido. más fácil. Ya. Perdonen por este pequeño inconveniente. Aquí en la guía sale que f de x es igual a y. Técnicamente f de x es y, así que sería como decir y es igual a y. Más adelante lo van a ver bien cómo se describiría correctamente una función, o bueno, una de las múltiples formas que hay para escribir una función. O sea, perdón, no entendí bien a qué se refiere eso. Araceli Encina. Que solo corresponde a un elemento, creo que No sé sí, si se o refiere a la sea, le X o la A. corresponde. O sea, A, eh, A solamente puede estar relacionado con un elemento de B, pero B puede estar relacionado con varios elementos de A. Eso lo vamos a ver después también. sí. Así que no se desesperen. Y bueno, pasando ya a la manera gráfica, es que cada vez que tracemos una línea vertical,
va a chocar solamente con un puntito en la X. Puede que sea como el 0.1 y el 0.101. Son puntos totalmente distintos. Y eso se va a ver, por ejemplo, más para describir si esto es una función o no. Hay, por ejemplo, una circunferencia en un plano cartesiano. ¿Contaría como una función? ¿Qué dice el público? Ahí dicen que no. Correcto, porque chocaría en al menos 2 puntos. Creo que únicamente en 2 puntos. Que si tuviéramos una circunferencia aquí en vez de una línea. Déjame ver dónde está para dibujar. No, no me gusta hacer cosas. Ahí, por ejemplo, tocaría en al menos 2 puntos en el eje X. Supongamos que esto es un círculo. Así que no contaría como una función. Exacto, como dijo, no sé cómo se pronuncia, perdón. Y aquí pasaremos a una pequeña pregunta que va a compartir Mati. Sí. Dame como anfitrión igual. Finalmente igual lo necesito. Listo, puedes compartir. Te Ya. quiero darles host y yo quedarme como co-host, pero no sé. Hay alguien está en la sala de espera, pero la desactivé. Esto es raro. Sí, con el limbo. No, yo creo que ahí lo resuelvo. Ya, voy a partir con una pregunta que es, en realidad, una sola pregunta para como dejar un poquito más claro lo que hablamos recién. Ya. Esta es la primera pregunta de la guía de ejercicio. Y nos preguntan entonces cuál de los siguientes diagramas, ¿cierto? Una de las formas que tenemos de representar las funciones, corresponde precisamente a una función. Y aquí lo que nos decía Camilo cobra mucha importancia porque podemos descartar la alternativa A, la B y la D. ¿Por qué? Porque desde A, en ambos casos, o en el caso de B, en el caso de la alternativa D, llega a dos elementos del conjunto B o del recorrido. Y eso no es posible, porque en términos de una función, tendríamos que desde una misma X se llegaría a dos valores. Y eso no es posible. Cada vez que uno reemplace con una X, uno solamente va a obtener un valor. ¿Ya? Así que eso es bien importante de eso. Y eso, al lado nos dice como una pequeña explicación cada preimagen, o sea, del dominio. Tienen que empezar a relacionar esos términos. La preimagen es el dominio y se relaciona con los valores que puede tomar X. Después en el lado derecho tenemos la B o la imagen o el recorrido. Tienen que tener esos como packs de conceptos juntitos. Ujú. Entonces un único elemento puede ser imagen de varias preimágenes. Eso es como, para no confundirse, ¿por qué este caso sí sería correcto? Porque en el caso de B sí pueden llegar varios valores al mismo resultado. Varias preimágenes pueden llegar a una sola imagen, pero cada preimagen puede llegar solamente a una imagen, no puede llegar a más de dos imágenes. Mm, Y eso, quería dejar claro con ese ejercicio. Un pequeño tip que me dio mi profesora de matemáticas en el liceo es que las cositas del conjunto A, es decir, todas las preimágenes, son barquitos. Y los del recorrido son puertos. Y un barquito puede llegar únicamente a un puerto a la vez, pero pueden llegar más de un barquito al mismo puerto, por ejemplo, por si les sirve de Mira, bien algo. bueno eso. Sí, imagino que estos son barcos y estos son puertos. Después le vamos a subir este documento, por si acaso. Así que van a tener las cositas. Ya, voy a continuar Sí, bien compartiendo. bueno eso. Ahora empieza tu parte, Mati. Ya, bueno. Ya. Aquí lo importante es que lo que hablamos, lo que le estábamos adelantando antes, que tenemos estos dos como conjuntos, que a uno lo denominamos dominio, al otro lo denominamos codominio, dentro del codominio tenemos el recorrido también, o rango que también se le denomina. Dale, paso a la siguiente, ¿no?
Ok. Ya. Aquí aparece como con un lenguaje bien raro, así como calcular una imagen, pero en el fondo esto es como resolver una ecuación, sin palabras simples. Tenemos una ecuación, en el lado izquierdo tenemos f de x, que sería como la imagen, o el y, y al lado derecho tenemos la ecuación propiamente tal, que la x sería la preimagen, ¿ya? Entonces tenemos diferentes pasos. Lo primero es considerar o dejar expresada la forma, digo, expresada la función de la siguiente forma como la que aparece expresada ahí, que es la y a un lado o el f de x. Generalmente yo ocupo la y, pero se puede escribir como f de x y a la derecha el resto de elementos. Y nos queda una cosa bien curiosa, porque el número que está acompañando a la x, cuando nos encontramos en esta situación en que el lado izquierdo solamente tiene la y y el lado derecho el resto, lo que acompaña a la x es la pendiente de la ecuación. Porque tenemos que imaginarnos que esto se traduce como una recta en el plano cartesiano. Cada vez que uno ve una ecuación, una función de esta, uno tiene que pensar en que es una recta en un plano. Entonces, el número que acompaña a la x sería la pendiente, ¿ya? La m que está escrito en el primer paso. Y el b, o sea, el número que queda solo sin la x, sería el intercepto. Y eso corresponde al punto en el que se intersecta con el eje y, ¿ya? O sea, que si uno pone x es igual a 0, el punto, claro, eso igual lo vamos a ver más adelante, pero ahí para que lo tengan claro desde ya. Es el intercepto del punto que intersecta con el eje y. Ya, teniendo eso como base, para calcular entonces la imagen de una función, o la y, es como el número que uno busca reemplazando la x, tiene que darle un valor a la x. Aquí no sé si alguien conoce como la diferencia entre un parámetro y una variable, como ese lenguaje. ¿Alguien alguna vez le han explicado cómo es la diferencia entre una variable y un parámetro? ¿No? Ya. En palabras simples, la variable, en este caso la x, puede ser cualquier número, ¿ya? En cambio, la m y la b serían parámetros, porque en este caso estarían definidos a un solo número. ¿Ya? Entonces la variable en este caso es la x o la y, porque pueden tomar cualquier valor o varios o muchos valores. En cambio el parámetro que sería la pendiente tiene que ser una sola. Y el intercepto también es un parámetro porque toma un valor como numérico. Entonces se le tiene que dar un valor a la variable, que es x, cualquiera. Ahí puede ser cualquier número. Y con eso vamos a llegar y ese valor que le otorguemos a la x sería la preimagen, que es lo que veíamos como el barco, y llegaríamos a una imagen que sería lo que veíamos como un puerto. Y por eso es que se puede calcular con diferentes números, con diferentes preimágenes. Y eso con esa diapositiva. Ok. Pero algo importante de ver estas funciones es que en el caso anterior, si te puedes devolver, porque igual necesito el Ay, anterior para aplicar. no, ¿por qué no se devuelve? Ahí está. Ahí, ya vale. En este caso, el dominio, o lo que sería lo mismo, los valores que puede tomar X, son todos los reales. Porque si se fijan, no hay ningún elemento, digo, no hay ninguna instancia que nos diga que X no puede tomar cierto valor. Me explico. En el caso que X estuviera en el denominador de una fracción, por ejemplo, el denominador de esa fracción no podría ser igual a 0, porque no se indetermina la fracción. Entonces, en ese caso, si la X está dentro de ese denominador, el denominador tiene que ser distinto de 0. O sea, X no puede tomar un valor que implique que el denominador sea 0. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es, por ejemplo, si la X estuviera dentro de una raíz cuadrada, en ese caso la raíz cuadrada no puede ser negativa. Perdón. Sí, tranquilo. En ese caso la raíz cuadrada no puede ser negativa. Entonces, en ese caso,
el dominio, o sea, los valores que puede tomar X, también se vería reducido, ya que tendríamos que excluir los casos en los cuales la raíz sería negativa. En este caso, en el que está escrito, no tenemos ninguna restricción, o sea que el dominio serían como todos los reales. Pero en la siguiente diapositiva están como mejor expresados casos en los que es lo que les comentaba anteriormente. Centrémonos primero en el dominio, que son las preimágenes o los valores que puede tomar X. En la primera imagen, como la primera función, es como lo que veíamos en la parte anterior. X puede tomar cualquier valor, no hay ninguna restricción. No pasa nada si uno pone cualquier número real eh, dentro de X. En cambio, en la segunda imagen, en la que aparece una fracción, es lo que les comentaba antes. En este caso, X no puede ser igual a 4, porque si es igual a 4, se resta con el otro 4 y queda dividido en 0. Y eso es algo muy importante que tienen que tener simplemente, que no se puede dividir nunca una división por 0. El denominador nunca puede ser 0 porque se indetermina la división. Así que eso siempre lo tienen que tener grabado. Y el otro caso que les comentaba antes era el tema de la raíz cuadrada. En este caso, la X está dentro de una raíz cuadrada. Y es importante que cuando las raíces tienen su índice par, en este caso una raíz cuadrada, o sea que hay un 2 imaginario ahí que no vemos, o si fuera un 4, si fuera un 6, una raíz a la sexta, a la octava, no puede ser un valor negativo, no puede ser menor a 0 el número que tenemos dentro, o sea el 5x más 2 no puede ser negativo. Entonces en ese caso tendríamos que hacer una igualdad, una ecuación que cuando tratamos los ejercicios va a quedar un poquito más claro. Pero en el fondo vamos a tener que llegar a qué números no puede tomar X para que la raíz cuadrada no sea negativa. ¿Ya? Y ahí hasta ahí llegamos con dominio. Siempre tienen que tener en mente eso de las fracciones, las raíces cuadradas. Y me parece que también los logaritmos. ¿Ya? Así que eso con el dominio. Pasando al recorrido, o a los barquitos, digo, a los puertos, o a los valores que puede tomar I. En este caso lo que tenemos que hacer, como les decía, son los valores que puede tomar I. Entonces lo que tenemos que hacer es despejar la X. ¿Ya? Tenemos que, en este caso la I está despejada, porque es la que la tenemos a la izquierda y está ahí solita. Entonces no podemos saber qué valores no puede tomar I. Tenemos que transformar la expresión y despejar la X. Ya como aparece en la última línea, ahí despejamos la X y llegamos a otra expresión. Después van a ver este concepto, pero esto les va a servir para calcular la función inversa. Me parece que también deberían ver eso después en la siguiente clase. La Creo que es la función subsiguiente, inversa, creo. claro, en la subsiguiente deberían ver ese término, ese elemento, entonces les sirve como tener en mente eso de que se pueden transformar las ecuaciones. No puede despejar una X, es la misma ecuación, pero queda expresada de una forma distinta. Ujú. ¿Ya? Entonces en ese punto podemos analizar qué valores no puede tomar I. Y se aplican los mismos elementos de las mismas reglas de antes. Que en el caso de que sea una fracción, el denominador no puede ser 0. Así que en este caso, siguiendo la misma lógica de antes, ¿qué valor no podría tomar I? Voy a ver el chat. Ya, claro, Sí. 3. Muy bien. ¿Hay alguno que no haya entendido por qué no puede tomar el valor 3? Porque es importante que eso le quede bien claro. Pueden decir con confianza. Como pueden escribir por privado y ahí me dicen. Se O les da cualquier vergüenza. duda en general, no solamente de esto. Claro, de esto o de cualquier otra cosa que no hayamos dicho. Ya. ¿En qué parte se perdieron? Claro, no tiene que dar 0. Ujú. Voy a hacer un repaso un poco general. El dominio son los valores que puede tomar X. Y el recorrido son los valores que puede tomar Y. Eso lo tienen que tener así de claro. Existen ciertas condiciones o ciertas funciones. Por ejemplo, si vemos el lado izquierdo, la imagen del medio, la función del medio, la que es f de x igual a 3x más 2 partido en x menos 4.
En ese caso, x no puede tomar un valor, que es 4. ¿Por qué? Porque si le ponemos x4, el denominador de esa fracción va a quedar igual a 0. Entonces, la regla que tenemos es que el denominador de una fracción no puede ser igual a 0 porque se indetermina. No le den muchas vueltas a eso de indeterminar, ¿sí la cuestión? Solamente tengan claro que no puede tomar un valor 0 del denominador. Y ese es un caso que uno tiene que tener en cuenta. Otro caso son las raíces cuadradas, en las cuales el índice o el número que está dentro no puede ser negativo. ¿Ya? Entonces, en ese caso, igual, en este caso no es tan fácil llegar a qué valor no puede tomar x, porque tenemos que hacer una ecuación. Tenemos que hacer Ujú. 5x más 2 es igual a 0. ¿En qué punto se vuelve como bajo qué valor o sobre qué valor es 0? Digo, es positivo o es negativo. Pero eso, Técnicamente debería ser la una inecuación fracción, porque debe ser mayor o igual. Perdón. claro, es una ecuación. Entonces, aplicando esos mismos como conceptos, como la misma lógica, es que en el recorrido uno tiene que despejar la x. ¿Por qué? Porque la y nos queda dentro de esa fracción. Quizás se entienda mejor Para, si lo, perdón, quizás se entienda mejor si lo vas ¿sí? haciendo que lo compartas pantalla. Yo quería hacerlo, pero no encuentro dónde está para escribir. Ya. Voy a ocupar un ejercicio entonces. Sí. Voy a compartir pantalla. A Mira, ver, Martina, vamos a hacer un ejercicio. sí, ahora vamos a hacer un ejercicio con un dominio y un recorrido que no se pueden tomar. Ahí, o cualquier cosa puedo Ya, hacer uno ahí, por si acaso no se entiende. ya voy a compartir pantalla. Voy a buscar un ejercicio cualquiera de la guía. Ya. Mm, mm, mm. Ya, mira. Esta pregunta es sobre un dominio. La pregunta 19 nos dice cuál es el dominio de la función y nos dan una función f de x. Aquí estamos hablando del dominio. Entonces tenemos que pensar en los valores que puede tomar x. En este caso es como la fracción que veíamos antes. ¿Ya? Ahí está la fracción. Lo que tenemos que tener en mente es que el denominador tiene que ser distinto de cero. No puede ser cero. Entonces tenemos que buscar en qué caso el denominador se vuelve cero para quitar ese número. Entonces igualamos el denominador a cero. X menos 3 es igual a cero. Entonces nos queda que cuando x es igual a 3, el denominador se vuelve cero. O sea, x no puede ser 3. Por lo tanto, el dominio de la función son todos los números reales menos el cero. ¿Ya? En el fondo, el dominio se escribe así. El dominio de la función. 3 pertenece a los reales menos el 3. ¿Ya? Eso es como se escribe como más formalmente, como que... Es X, Ah, no aquí 3, me equivoqué. pertenece. Eso sí. X pertenece a los reales menos el 3. Se tiene que excluir el 3, porque en ese caso el denominador pasa a ser 0. Y eso no puede ser. Caca. ¿Ya? No sé si queda un poquito más claro ahí, porque podemos buscar otro ejercicio. Si no. A ver, veo el chat. En ese caso, sí, podría ser 4 sin ningún problema. Claro, en ese caso podría ser 4. Y ahí me preguntaron, y si nos preguntan cuál es el recorrido de la función. Súper buena pregunta. Ya, Calculemos aquí el tenemos. recorrido. Voy a... Se ve mi pantalla todavía, ¿cierto? Sí. Ya. Pidieron que Tenemos repitieras lo entonces, último porque se le salió a alguien. Y ya. Lo último que vi, lo último que dije es cómo escribirlo como en notación matemática. Porque en el fondo aquí nos preguntan cuál es el dominio. Y aquí solamente en la alternativa nos dice qué valor no puede tomar x. Entonces, la forma correcta de escribir el dominio es decir que x pertenece a los reales, pero tenemos que quitar el 3. Así se escribe. Menos, entre paréntesis, el número que no puede tomar x. Y así se determina el dominio. Esa es como la forma de escribirlo. ¿Ya?
Y me habían hecho la pregunta sobre el recorrido. Así que calculemos el recorrido. Voy a escribir Ya. lo mismo que está arriba. Y Mati, te voy a corregir. interrumpir un momento. Que Sí, dale dijeron nomás. para el dominio solo hay que igualar a cero. No siempre es igualar a cero. Es cuando el cero es una condición de que no sea. Claro. Después creo que hay más ejercicios, por ejemplo, con las raíces. Tiene que ser, como decía Camilo, una ecuación. Uno tiene que buscar bajo qué valores, eh, bueno, bajo qué valores, no sé cómo describirlo. Una ecuación en la que x sea menor a cero o la expresión sea menor a cero, esos valores los tendremos que quitar, porque una raíz cuadrada no puede ser negativa. Ya, pero eso, tenemos ejercicio más adelante, así que en el caso no siempre se iguala, pero hay otros casos en los que hay que hacer inecuaciones, que las vamos a ver también. Y ahora sí En voy a cua- seguir con a la ver, pregunta del recorrido. después aclaramos el resto de las duditas. Ahora voy a explicar el recorrido y ahí continuamos. Claro, ya. Aquí abajo voy a escribir lo mismo lo que tenemos arriba. ¿Ya? Es lo mismo que eso. Entonces, lo que tengo que hacer para calcular el recorrido, o sea, los valores que puede tomar y, es despejar x. ¿Ya? Y eso se hace matemáticamente. Paso esta parte multiplicando al lado contrario. O sea, tengo y eso lo multiplico por x menos 3. Lo que estoy buscando es dejar la x sola al lado izquierdo. ¿Ya? Entonces el numerador me queda igual. Multiplico entonces aquí el lado izquierdo. XY menos 3y. ¿Ya? ¿Hasta ahí bien? Y entonces, como les decía, yo quiero tener las x al lado izquierdo. Entonces hago eso, muevo la x por el lado izquierdo. Tengo XY, muevo el 2x a la izquierda, con el signo contrario. Aquí me queda el menos 4. Y el menos 3 y lo paso al lado contrario también con el signo positivo. ¿Ya? Y aquí también tenemos que volver a lo que hemos visto antes, que es factorizar. Tenemos que factorizar la expresión de la izquierda para quedarnos solamente con la x. O sea, le quitamos entre comillas la x como a cada término. Tenemos aquí, le quitamos una x a ese, nos queda solamente la y. Le quitamos la x a este de acá también, nos queda solamente el menos 2. Y lo podemos igualar. Y ya lo último que nos quedaría sería pasar esta parte dividiendo. Y ahí nos quedaríamos solamente con la x al lado izquierdo. O sea, en conclusión es mucho más sencillo calcular el dominio. Correcto. Ya, y aquí llegamos a algo importante. Llegamos a esto. Algo importante es que esta expresión que llegamos acá es lo mismo que tenemos aquí arriba. ¿Ya? Es lo mismo, pero solo está escrito de una forma distinta. Aquí está despejada la x abajo y arriba está despejada la y. Cuando está despejada la y, nos sirve para calcular el dominio porque podemos ver qué valores puede tomar x. Cuando despejamos x, podemos ver el recorrido porque podemos ver qué valores toma y. ¿Ya? Y aquí hacemos lo mismo que hicimos antes. Voy a acercar un poquito. Hacemos lo mismo que antes. Nos da una fracción, o sea, tenemos que ver en qué condiciones, en qué situación el denominador se iguala a cero. Ya recordemos que estamos viendo el recorrido. Entonces, ¿en qué punto y menos 2 se vuelve igual a 0 cuando y es igual a 2? ¿Ya? O sea, en el recorrido de esta función, el recorrido, pongamos ahí, es que y pertenece a los reales, menos el 2, porque cuando ponemos i2, el denominador se iguala a 0, y eso nunca tiene que pasar. Entonces aquí le quitamos el 2. Y así se calcularía
el recorrido en este ejercicio. No sé si queda un poco más claro. A mí igual, debo reconocer que a mí me costó harto así como cachar el tema del dominio y la X, el recorrido. Pero en términos prácticos, como que estas cosas les van a preguntar. Como que más allá de eso, Ujú. En el por chat pusieron ejemplo, -2 si puede ser, ¿cierto? Y sí. ¿Por qué -2 sí, en menos menos 12, -2 suele -4, por lo cual es distinto de 0. sí. Cualquier Si número esto que lo fuera haga menos distinto 2, de, cualquier número que lo haga distinto de 0 no puede ser. O que cualquier número que lo haga 0 no puede ser, perdón. sí, eso. Así que eso con el dominio y el recorrido. Eh, voy a hacer un dibujo para explicar otra cosa. Aquí arriba. Nosotros, ¿cierto? Teníamos el dominio. Imaginemos que ese es el dominio. Y uno llegaba a otro conjunto. ¿Ya? Y ahora me van a entender por qué hago esto. Digamos que el azul es el dominio. ¿Ya? Pero tenemos otros conceptos. Yo todo el rato hablé de recorrido. Pero tenemos algo que es más amplio que el recorrido, que es el codominio. ¿Ya? En este caso, el color rojito sería el codominio. Y aquí tienen que estar atentos porque vale un poco enredado. Y este es el recorrido. Por ejemplo, Disculpa, Mati. Ignacia ¿sí? puso que entonces el dominio X no tiene que ser igual a 0 y el recorrido Y no tiene que ser igual a 0. Sí, Eso es solo cuando es un impedimento, pero en general puede ser cualquier número real. Como vimos antes, creo. claro. Sí, fue como el ejemplo que era una función común y corriente. Claro. Ya. Nosotros tenemos entonces un dominio. Por ejemplo, voy a ponerle números. Tiene 1, 2, 3 y 4. Y el recorrido lo voy a hacer un poquito más grande. Ya. En realidad con lo que calculamos antes, eh, uno está viendo lo que sería el codominio. ¿Por qué? Porque el codominio sería todos los valores que puede tomar i. Pero el tema es que uno no tiene que olvidar que uno está en una función. Entonces, si el dominio tenemos que es más pequeño que todos los números reales, por ejemplo, imaginemos que estos son todos los números reales. Imaginemos que el codominio también son todos los números reales. El dominio tiene algunas restricciones como veíamos antes. Por ejemplo, en el caso anterior no podíamos tener un número. Un número, por ejemplo, con el 5 se determina la función. Entonces el 5 no lo podemos meter en el dominio. Entonces eso hace que con ese número haya un vacío acá. El codominio no va a tener como el recorrido no va a tener todos los valores que podría tomar i, porque desde el dominio no vamos a llegar a ese número. En el fondo, con lo que quiero que se quede es que el recorrido se encuentra limitado por los valores que tiene el dominio. ¿Ya? El codominio son como todos los valores que puede tomar i, pero no a todos esos valores va a llegar la función porque el dominio no abarca todos los números. ¿Ya? Si el dominio fuera todos los reales, en ese caso ya tendremos que ver como cada función, pero lo normal es que a partir de las funciones el recorrido sea más pequeño que el codominio por eso, porque el dominio es más pequeño. ¿Ya? No sé si eso lo dejamos expresado como en el PPT, pero Mati, es igual disculpa. algo. ¿Sí? Renata Garrido tiene la manito levantada. ¿Sí? ¿Puedo hablar? No. Tenía una duda con respecto a cómo estaban expresadas las respuestas de cuando decían que el dominio era 3, porque salía como, por ejemplo, x distinto de... Era 3, ¿cierto? Sí, sí. X distinto de 3
y abajo salía así como solo los reales. Si en la PSU me llegase a aparecer así como ya, la E, así como los reales menos el 3 y me Claro, sale si X te, distinto de 3, ¿cuál debería marcar? ¿Cuál es como más apropiada? si te preguntan por el dominio, lo correcto es que fuera escrito de esta forma, de la que está arriba. Porque ese es el dominio de la función. Son los reales menos el 3. Ahora, si te preguntan qué valores no puede tomar X, en este caso la respuesta sería X es distinto de 3. Ujú. ¿Ya? Ya, muchas Igual yo siempre gracias. le digo esto a los chiquillos que nosotros esta guía la hacemos nosotros. Entonces nosotros podemos tener como margen de error y como que las cosas no sean tan caras. La PSU no. La PSU no tiene por qué haber como este lugar a dudas. ¿Ya? Estos ejercicios los hacemos nosotros y por eso en algunas ocasiones como que queda la duda de cuál sería la respuesta correcta. La PSU los conceptos van a estar claros y si le preguntan por el dominio va a estar escrito de esta forma. Y si le preguntan por qué número no puede tomar X, sí estaría escrito de esa forma. ¿Ya? Súper buena pregunta igual. Sigamos con el PPT. Quedó claro el tema del dominio del recorrido, ¿cierto? Importante entonces el dominio, qué valores puede tomar X y el recorrido, qué valores puede tomar Y. Ya, igual cualquier otra dudita la podemos retomar después. Sí, Ya. ¿En esta habíamos quedado? Ahí no, ¿en esta? esa sí. Sí, esa. Sí, de hecho estábamos listos con eso. Ya. Este concepto antes le decía, antes de que partiera la clase del Camilo, que en realidad no sé por qué está aquí en la clase, pero está. Se la voy a mencionar, pero no hay nada importante. Existe algo que es como monotonía de funciones, que existen dos tipos de funciones en esta clasificación, no son la única. Hay algunas que son estrictamente crecientes y otras que son estrictamente decrecientes. Y estas son que cumplen esos criterios. La estrictamente creciente son funciones que siempre cumplen que x es mayor a y. ¿Ya? Y por el contrario, la estrictamente decreciente son funciones que cumplen que x es menor a y. Bueno, eso. En realidad esto no es importante, pero ahí que lo tengan en mente. Y hay un gatito de duro. Gatito feliz, gatito triste, porque positivo y negativo. Ah, no. Sí, está bueno. Ya, esto es más interesante. Tenemos ciertas funciones que son más conocidas y algunas funciones las van a ver en sus clases posteriores. Pero estas son como las básicas. Tenemos la función lineal, que es como la función más simple, que pasa por el origen. Si se fijan, se escribe como f de x es igual a mx y no tiene un b. No tiene un b porque el intercepto sería 0, porque pasa por el origen, pasa por el 0,0, o sea, choca al eje y en el 0. Ujú. Y solamente tiene como la pendiente. Eso, pasa por el origen, tiene una pendiente y eso es lo único que define la función. Si la pendiente es positiva, pendiente es negativa, pasa por el origen. Y más que nada es para hacer la distinción con la función afín, porque la función afín es la que sí tiene un intercepto, que sería el valor b. Ay, Y perdón. también tiene la m, que sería la pendiente. ¿Ya? Ahí tendríamos entonces una función afín que tiene una pendiente negativa, o sea, menor a 0. Y luego tenemos una que tiene pendiente positiva, o sea, una pendiente mayor a 0. Una m mayor a 0. Y algo bien importante es que esa última imagen que tenemos ahí, eso no correspondería a una función. Porque si nos volvemos como a recordar el tema de los diagramas, Ahorita unos decíamos barquitos. que, claro, en el fondo ese barquito, bueno, no sé cómo explicarlo en realidad con los barquitos. Ahí estaríamos diciendo que un Ese barquito barquito, está yendo a infinitos puertos hacia arriba y hacia abajo. eso sí. En el fondo un mismo barquito, 3 por ejemplo, pongámosle, está yendo a todos los puertos. Puerto infinito positivo e infinito negativo. O sea, eso no sería una función. Sería solamente una... No, no sería nada. No sé. No es una función. Lo que sí puede ser el caso contrario, es en el caso que tengamos esta función
constante, en la cual muchos barquitos llegan a un solo puerto. ¿Ya? Infinitos barquitos, de hecho, llegan a un solo puerto. En este caso, al puerto B, que B sería el intercepto con el eje Y. ¿Ya? Sí, los barquitos. Y eso. ¿Alguna duda con lo que dijimos? Porque igual esta clase era cortita. Intentamos hacer como bien claro con los conceptos. Levantaron la mano, pueden hablar. Profe, ¿Sí? yo tengo una Diga. duda sobre lo que dijeron sobre la circunferencia. O sea, dijeron que la circunferencia no podía ser una función porque 2 puntos tocaban en la X, ¿o no? Espérate, déjame buscar una circunferencia en plano sagital. Circunferencia, plano sagital. Ahí. ¿Encontraste? Bueno, como que no me salió lo que buscaba. Mira, a lo mejor yo dibujo una. Voy a dibujar Aquí. una. Ya. ¿Encontraste? Ya, ¿Se bueno. ve bien? Sí. Ya. Una circunferencia, por ejemplo, a esta está posicionada convenientemente en el origen, el centro. Y aquí, como podemos ver, un mismo barquito está yendo a 2 puertos distintos. Y eso puede ser en Claro, los cualquier barquitos posición que están tomara. como... Los barquitos están ordenados en el eje horizontal. ¿Ya? Cada barquito es como un número del eje horizontal. Entonces no puede ser como que la circunferencia solamente esté como en el lado derecho o en el lado izquierdo, por decirlo así. Es independiente de dónde esté ubicada, de si corta o no el plano como tal. Es si hacemos una línea vertical cualquiera y atraviesa una circunferencia, va a tocar 2 puntos. Independiente Que de por donde eso sea. me confundo porque la cuadrática también tiene 2 puntos en X, ¿no? No, Veamos no, una es en I. cuadrática. Es en I. Claro. Mm. En el Ahí. fondo es, al trazar una línea vertical, Ahí, ¿qué no hice? puede tocar 2 puntos. ¿Qué hice? ¿Ya? Ya, ok. Ya. Ya Gracias. una línea vertical no tiene que tocar 2 puntos. Entonces, si vamos a Por ejemplo, una aquí la función cuadrática, si te fijas, toca solamente un punto verticalmente. ¿Verdad? Ya entendí. Horizontalmente eso no es importa. importante. Aquí Laura García Claro, levanta la manito. horizontalmente. Las horizontales son, por ejemplo, las constantes, que tocan una infinidad de puntos, sin problemas. Laura, hable nomás, mi reina. ¿Qué era lo que representaban los barquitos? Imagen, dominio. Los Dominio barquitos preimagen. son... Sí. A ver, aquí está. Barquitos, puertos. Después le podría poner una fotito ahí para que lo relacionen. Gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿No? ¿Sí? Diga. ¿podríamos ver la 4 de la guía? Por Ya, supuesto. dejo Ahora de vamos a eso. compartir. Me van diciendo qué ejercicio quieren que veamos, ¿ya? Si no tienen ninguno, ahí nosotros tenemos que elegir. Pero... Mati, dijeron por el chat que no hemos pasado la lista. Juju. La lista con la lista que hace Zoom. Ah, ya. no estoy compartiendo pantalla, creo. ¿O sí? No está compartiendo. Eso tiene sentido. Entonces vamos a hacer la 4, luego la 3 y luego la 7 de momento. Ya. ¿La Ahí se 4 ve. primero? Bueno, este ejercicio me gusta. ¿Por qué? Porque nos preguntan el dominio de una función y acá tenemos una raíz cuadrada. ¿Ya? Puede ser una raíz cuadrada,
puede ser una raíz a la cuarta, a la sexta. Lo importante es que el índice tiene que ser par para aplicar lo que vamos a hacer a continuación. Porque en el caso que ese índice sea par de la raíz, el radicando, que es esto, todo lo que está dentro de la raíz, no puede ser menor a 0, o sea, no puede ser negativo. Entonces tenemos que buscar. En este caso yo le igualé a 0, pero lo pueden hacer con una inecuación también. Solamente que a mí se me hace más cómodo igualarla a 0 y yo después hago el análisis de qué número puede ser. Ya. Entonces tenemos que el radicando de la raíz es 9 menos x cuadrado. Tenemos que buscar entonces en qué punto eso se iguala a 0. Aquí resolvemos como una ecuación cuadrática. Creo que todavía no ven eso, pero bueno, igual esto es bien simple porque es pasar el 9 hacia el lado contrario. Aquí lo hace bien cortito en realidad. Esto lo que hice fue dejar el 9 a un lado, pasar la x al lado contrario, y ahí uno aplica raíz cuadrada en ambos lados. Entonces uno le queda que x puede ser igual a más menos 3. Eso es bien importante. Cada vez que calculen una raíz cuadrada, el valor de acá tiene que ser más menos, porque ambos valores satisfacen que al elevarlos al cuadrado nos den 9. Menos 3 al cuadrado es igual a 9 y más 3 al cuadrado también es 9. Entonces, bajo el menos 3 y sobre el más 3, la raíz cuadrada se indefine, o sea, el radicando se vuelve negativo. O sea que los únicos valores que puede tomar x son mayor a menos 3 o menor a 3. ¿No? Yo hago el análisis, ya tengo los 3 y digo, me voy solamente a mirar esto y digo, en el fondo si estos es mayor a 3, se vuelve negativo. ¿Ya? O sea, se vuelve mayor a 3, pero tenemos que puede ser menos 3, menos 4, y este elevado al cuadrado también va a ser mayor a 9. Entonces puede ser, todo eso no nos sirve. Todos los que están bajo el menos 3 no nos sirven. Y en el caso contrario, hacia la derecha tenemos el 3, el 4, el 5. Entonces hacia allá tampoco nos sirven esos números. Y por eso es que queda solamente entre el 3 y el menos 3. No sé si quedó claro, o si me enredé mucho en explicarlo. No puedo ver el chat. Disculpe, profe, Está ¿cuál es la muteado. diferencia entre la paréntesis y los corchetes de la D y la E? Ya, mira, el Es paréntesis que, cuadradito es el conjunto entre esas dos cositas. Y el con dientitos es este término, este término, este término. Enumeración. No sé si se llama con claro, dientitos, yo le digo con dientitos, perdón. no sé cómo se llama. Pero claro, los recorridos, como los intervalos, se definen con esos Mati, paréntesis cuadrados, con esos corchetes. pusieron ¿Sí? que no se Dime. entendió en el chat algunas personas. Ya, Para que lo expliques bien. ya, mira. Tenemos que buscar entonces. Lo voy a escribir aquí abajo otra vez. Los casos en los que esto sea menor a 0. Ya, porque en esos casos es negativa la raíz si no puede, quedamos antes en que no puede haber una raíz negativa si es al cuadrado. Entonces, hacemos lo mismo que antes, paso el x cuadrado al lado contrario. Aquí puedo aplicar raíz cuadrada, me queda más, menos. Ya, llegamos a ese que es como el mismo punto que teníamos antes. Y aquí hay que hacer un pequeño análisis, porque, ay, se me pasó un cuadrado. Tenemos que saber que en estos puntos se va a indeterminar la función. Ya no puede ser negativo el radicando. Entonces tenemos que
X por un lado. Tiene que ser mayor a menos 3, pero tiene que ser Mati, te interrumpo. dale. Consu, eso no sé si te sirve como respuesta. Cualquier cosa me escribes y ahí te intento escribir de nuevo o el Mati lo intenta explicar de otra forma. Y Alejandro puso, profesor, siempre al multiplicar por una raíz se le pone al número un más menos. Sí. Las raíces Sí, siempre dan dos valores, uno real, uno positivo y uno negativo. sí. Ya, pero mira, Las pares, Lele aquí no sé. porque las impares tienen un valor negativo o uno positivo. Mira, no sé cómo explicarlo esto, porque como que la inecuación, no sé, se me expresa raro. Entonces, tenemos dos casos. Tenemos casos en el que el resultado de esto sea más 3 o sea menos 3, ¿ya? Y tenemos que llegar a la conclusión de que eso tiene que ser menor a 0, ¿ya? Entonces tenemos que ver los valores absolutos de esto. Ya, en el fondo el valor absoluto, o sea 3, aquí no puede haber. No puede ser 3 al cuadrado, no puede ser 4 al cuadrado, 5 al cuadrado. ¿Ya? Esos valores, o sea, 9, 16, 25, si elevo al cuadrado los que están abajito, eso no pueden ser. Entonces, en el caso de los números positivos, no puede ser más 4, no puede ser más 5, y ahí hasta el infinito. En cambio, en el caso de los números negativos, no puede ser menos 4, no puede ser menos 5, no puede ser menos 6. Y por eso es que bajo el menos 3 no se incluyen los números y sobre el más 3 no se incluyen esos números. Y solamente se incluyen entre esos dos números. Perdón, Mati, espérate, creo que estás poniendo la alternativa mal. ¿Me subes la pregunta? Que me está chocando un poco que están poniendo algo y... wait. A ver, aquí no voy a estar. Ya me fijé. Es por el menos. Ya. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que están diciendo algunas personas que podría ser la C, pero lo que está diciendo ahí que estás todos los reales menos el que está incluido ahí. Ese intervalo. Y por lo tanto, si, como está mencionando ahora Matías, este número, por ejemplo, el 4 al cuadrado, independientemente si es positivo o negativo, te da 16. Y 9 menos 16 te da un valor negativo y por lo tanto esa función no sería... ahí olvidé cómo se dice la palabra. Matías, ayúdame. ¿No estaría determinado? Eso. Sería Esa función no, indeterminado. No sería esa de los función... reales, sería imaginario. Ujú. Claro, una raíz cuadrada de un número negativo es un número imaginario. Laura levantó la manito. En el fondo, algunos dicen que puede ser la C, Ujú. como que esa es la duda. Sí. Laura levantó la manito. Quizás va a decir algo relacionado, así que dele nomás. Que me perdí un poco porque aquí, por ejemplo, preguntaron cómo se sacaría el recorrido, pero, por ejemplo, ¿de qué servía sacar el recorrido? Es por otra pregunta que pudieran hacer, por ejemplo. No es necesaria ahora. Claro, es que en el fondo aquí tienen que tener claros los conceptos de dominio y recorrido. No es como que el recorrido sirva para otra cosa. Ujú. Es como llegar a conocer el recorrido. ¿Quedó claro eso? ¿Alguna otra duda o pasamos a la 3? Sí. A mí me quedo con duda de por qué pensaban que era la C. Porque en el fondo, solamente considerando, por ejemplo, si ponemos el 4 ahí, que sería, que cumpliría esa regla, nos quedaría una raíz cuadrada de un número negativo, porque sería 9 menos 16.
Entonces, por eso es que el dominio serían los valores entre el -3 y el +3. Preguntaron si podemos hacer la guía en orden. Quizás hagamos estas que tenían, que habían dicho desordenadas, que ya les Claro, causan primero incomodidad. Y después ahí vamos haciéndolo en orden y si sale alguna así como, oh, me preocupa mucho, no sé, la 12. Vamos a esa. ¿Les parece? eso, ¿qué les parece? Ok. ¿Alguna otra duda que haya quedado hasta ahora? Ah, Olga Cáceres dijo, tengo una duda. Pregunte. Si quieres o puedes, ocupa el micrófono nomás. ¿Te está escribiendo? No sé. Ahí está. En la 4, ¿no podría X tomar el valor de -2? Sí, sí Sí, podría, sí podría. Y mira, a ver, claro. coloca Lo voy a la... hacer aquí mismo. Esta razón de subirán, Por ¿cierto? Sí. ejemplo, Sí, la vamos a subir en tenemos no sé cuándo. hoy día mismo. Ah, ya. Sí, sí, yo lo subo cuando termine la clase. Y entonces nos decían si -2 podía servir. Entonces -2 al cuadrado. Eso es lo que tenemos que resolver. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 9 menos el -2 del paréntesis se vuelve positivo. O sea, solamente nos queda el signo negativo de afuera. Y en ese caso sería la raíz cuadrada de 5. ¿Ya? Y eso sí se puede. Se me cortó a mí. De vuelta. Volví. Yo igual me caí, ¿qué onda? Camila, Ah, no sé. Yo creí que ¿tú tú te igual te habías caíste? caído. Yo me caí. Sí, sí, yo me caí. Nos caímos Ah, los dos. perfecto. Perfectamente equilibrado, como debe ser. Sí, les di un descanso porque igual ya llevamos harto rato. A las 7:15 están de vuelta. No te caíste ahora, ¿cierto? No, no estoy caído. Estaba leyendo si habían Ah, dicho ya. algo. Y efectivamente. Qué divertido. Sí, yo de repente hablé y pregunté como que nadie me dijo nada. Y empecé a compartir pantalla y se dejó de compartir y yo así, ay, ¿qué pasó? Yo estaba ahí Y, como... y mm, vuelvo y tú no hablabas y nada, pues fue como, ah, también se cayó. yo dije, el Mati se pegó. Pregunté, ¿se pegó? Incluso escribí, ¿se pegó? ¿O me pegué yo? Y escribo eso y se me cierra el Zoom y fue como, ah, vale. Duren. Tengo ese gatito en mi presentación. Qué raro, nunca me había pasado esto. Más gente se cayó también. Qué fuerte. Qué fuerte igual. Ya, entonces no es nuestra culpa, es culpa de Zoom. Sí. Ya igual voy a hacer montecito o algo. Vuelvo al tiro. Ok, nos vemos.
Está hablando muteado. Ahí puse musiquita. ¿Se escucha? Ahí. No, creo que ¿Cómo se así hace? yo no lo escucho. Pero sale que está compartiendo sonido. Ahí. ¿No? Si ponéis música, tenéis que pausar la grabación. Ah, Porque ya, ¿me sopláis qué ejercicios piden o si quieren ir en orden? No sé. habían pedido el 3, el 7 y el 8 y ahí iríamos en orden. Ya. Mira, el 3 igual es un poquito largo, así que voy a explicar como lo general. Voy a hacer como paso a paso. Pero ya, leamos. Nos dicen, bueno, generalmente estos ejercicios tienen como harto, como contexto, así como mucho texto, cosas que no sirven tanto. Ya nos dicen que F está definida desde lo real hasta lo real, entonces como el dominio del recorrido, tal que F de X es igual a X cuadrado menos 1 cuando X es mayor a 3. Ya, o sea que cuando X es mayor a 3, la función es de esa forma. Cuando X pertenece o está entre menos 2 y 3, toma esa forma, o sea, X cuadrado. Y por último, cuando X es menor a menos 2, toma esa forma que es X cuadrado más 1. Yo lo escribí aquí al lado, hacerlo con un poquito más ordenado. O sea, ya tenemos esos tres casos, menor a 2, menor a menos 2, entre menos 2 y 3, y mayor a 3. Entonces, lo que hice para ordenarme, porque aquí nos preguntan cuál de las siguientes alternativas es falsa. ¿Ya? Entonces, lo que hice para ordenarme cuando lo calculé fue primero ver a qué caso correspondía cada uno de las funciones. Así ya dije te da 1, 1, 3, bla, bla, bla. Y dependiendo de cuál correspondía, ocupaba el número en cada uno de los en el que correspondía. En este caso era el 2, lo reemplazaba acá. Y fui poniendo los números arriba. En el fondo aquí hay que ser bien ordenado. Tener claro, porque estas son como funciones por tramos. Entonces, cuando X toma ciertos valores, va cambiando la forma en la que tenemos que calcular el resultado. Entonces, de esa forma, se llega a la conclusión de que la alternativa C era la incorrecta, porque si reemplazábamos el 3 en la segunda función, nos daba 9, y si reemplazábamos el menos 3 en la primera función, nos daba 10. En todo el resto de alternativas, si reemplazábamos sus respectivas funciones, nos daban equivalencias. ¿Sí? Así que eso no había mucho más misterio aparte de eso. Quizá había mucho texto en el ejercicio y eso quizá lo confundió un poquito. No sé si alguien quiere agregar algo más o alguien quedó con dudas respecto a este ejercicio. Pusieron no entendí. ¿Quién entendió? Dos personas. Eso, ¿Quién ¿quién entendió? entendieron? Nada, ya. A ver, explícalo de otra forma. Yeah. Uno tiene, puede ser un dibujito. Uno tiene No, mira, aquí, uy, haz la recta y ahí colocas las tres cositas para que lo vayan ubicando y ahí como, oh, mira, esta cosita actúa así. a ver, uno tiene aquí. Entonces hay que buscar los Ahora lo puntos vamos a que intentar hacer paso a paso. nos dicen menos 2. Por ejemplo, menos 2 pongamos acá. El otro punto importante es el 3. Nos dicen que cuando es menor a 3, voy a ocupar otro color. Digo, cuando es menor a Con el menos 2, fonito. se ocupa la primera, que sería con x cuadrado más 1. Ya, eso es cuando el x es menor a 2. Si se encuentra entre 2 y 3, ocupamos la segunda, que sería solamente x cuadrado. O sea, desde aquí hasta acá, ocupamos x cuadrado. Y si es mayor, ocupamos el verde. Si es mayor a 3, se ocupa x cuadrado menos 1. Voy a borrar esto entonces. El texto. En el fondo aquí este ejercicio es bien latero, porque tenemos que ir calculando, ir reemplazando cada valor respecto a la función que le corresponde. En este caso voy a hacer el primero, la A y la C, porque la A es un ejercicio correcto, que sería igual a los otros ejercicios correctos, y después hago el que es incorrecto.
El primer ejercicio es f de 1. 1, ¿en qué punto de la recta se encuentra? Se encuentra, pongamos acá. O sea, hay que ocupar la que es azul. Hay que ocupar la segunda ecuación. O sea, reemplazo el 1 en la segunda ecuación, que sería el x cuadrado. O sea, x cuadrado, pero lo reemplazo con el 1. 1 al cuadrado y eso es igual a 1. El valor de eso sería 1. Tenemos que ver si eso es igual a la siguiente. Aquí es menos 1. El menos 1, digamos que se encuentra aquí. Antes del menos 2, claramente. Entonces, de nuevo, también tenemos que ocupar la segunda función, que es x cuadrado. Hacemos lo mismo entonces. En este caso se dio la casualidad de que eran la misma función. Y lo reemplazamos con el menos 1. Menos 1 al cuadrado también da 1. Entonces, en este caso sería cierto. Ambas son equivalentes. Y ahora voy a hacer el caso con el ejercicio que es el incorrecto. Con morado. Ya. Tenemos el 3 y el menos 3. El 3 se encuentra justamente aquí encima de esta. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que ir a... No nos sirve la tercera porque nos dice que x tiene que ser mayor a 3. O sea, no incluye el 3. Es desde el 3,001 hacia el infinito. Pero si es 3, nos sirve la segunda. Ahí está. Entonces reemplazamos el 3 en esa función. De nuevo la segunda función. Y cuadrado, pero reemplazamos el 3. Es igual a 9. Después. Entonces esto es igual a 9 y tenemos que ver si es igual a menos 3. Digo, f de menos 3. Menos 3 se encuentra en este punto. Por acá. Se encuentra después del menos 2. O sea que nos sirve la primera ecuación. X cuadrado más 1. Reemplazamos el menos 3 en esa función. O sea, tomamos x cuadrado más 1 y reemplazamos con el 3. Nos queda 3 al cuadrado más 1. Y eso es igual a 9 más 1, o sea, si es igual a 10. Eso sería incorrecto. Ahí se entendió un poco mejor. Quizás me apuré mucho antes y no apliqué el paso a paso. Y así yo tuve que hacerlo con cada una de las funciones. Ya, ahí Ver pusieron el que sí se 2. entendió. ¿Sí? Ya, bueno. Aquí alguien puso, ¿y cómo serían la D o la E, ya que tienen otros números? Sería lo mismo. Mira, voy a borrar aquí. No voy a borrar porque después eso le queda a usted. Así que voy a dejarlo aquí al lado. En el caso, hagamos la E. Que es un poquito más larga. Voy a ocupar negro. Tenemos que buscar el 4. Ah, no, el la E. El 5, ¿en qué parte de la función está? Está por acá. Después del 3. O sea, ocupamos x cuadrado menos 1. Lo voy a hacer un poco más rápido. Reemplazo el 5 entonces en x cuadrado menos 1. 5 al cuadrado 25 menos 1 es igual a 24. O sea, esto es igual a 24. Y le sumamos el 1. O sea, aquí es 25. Y al lado derecho buscamos en qué punto de la recta está el menos 5. Está después del 2. Digo, después del menos 2. O sea que ocupamos la primera ecuación que sería x cuadrado más 1. Voy a reemplazar ahora mismo, así como mentalmente, el 5 en esa ecuación. Y sería 25 más 1. O sea, 26. Pero le tenemos que restar 1. Sería 25 también. ¿Ya? Eso. En el fondo no interfiere en nada más que el número que nos resulta, lo tenemos que sumar a lo que tengamos o lo tenemos que restar al 1. Podría haber un 5 o cualquier número en esa parte, pero lo importante es como identificar en qué parte de esta recta se encuentra el número para saber cuál de las tres funciones ocupa. Y ver si son equivalentes, si son verdaderas la equivalencia. Ya, ahí puso que... Ah, ya, gracias. Miau, Ya, bueno. mi gato. Perdón. ¿Qué pasa, gordito? Ya, entonces, ahora pasamos a la 7, A 7. si mal no recuerdo.
Sí, era la 7, igual me sonó. Se ha verificado en cierto reptil que entre los 7 y 45 centímetros de longitud, su peso P es función lineal de su longitud L. ¿Ya? Aquí harto texto, pero en el fondo tenemos una función que el P sería como la I, porque el P es en función del resto de cosas que sería en función de la longitud. Nos dicen, de este modo, un ejemplar de 10 centímetros de longitud pesa 150 gramos y uno de 25 centímetros pesa 750 gramos. Ya. De esta forma, tenemos que pensar, voy a hacer aquí un dibujo de un plano cartesiano, y esto es una función afín. No es una función lineal, porque la función lineal pasa por el centro y va para allá. Entonces sería muy simple sacarlo, sino que tenemos una función afín. No sabemos en qué parte, imaginemos que es así. No necesariamente así, pero por ejemplo, hagámosle de otro. ¿Ya? Y nos dicen que cuando son 10 centímetros de longitud pesa 150. Imaginemos que estos son los 10 y aquí son los 150. Y cuando mide 25 pesa 750. Ya, tenemos eso. Uy, ¿qué es eso? 750. Más o menos sí se vería la gráfica, ¿ya? Pero ponerse como a ocupar el gráfico para intentar sacar como la función de partida, creo que todavía no lo ven. Y también es mucho más largo. Entonces nos tenemos que concentrar en los valores que conocemos. Tenemos que partir de la idea de que si el peso es en función de la longitud, no podemos, por ejemplo, ayudar de las alternativas que tenemos. Va a ser de esta forma. Va a ser un número multiplicado por la longitud. ¿Ya? Porque es el peso en función de la longitud. Y además, como es una función afín, no parte desde el cero. O sea que esta, por ejemplo, no podría ser. ¿Por qué? Porque si vemos de 10 a 25 centímetros, crece 2,5 veces. ¿Ya? Pero el peso no pasa a ser 2,5 veces mayor. O sea que solamente tenemos que fijarnos como en la variación que se produce entre estos dos puntos. Solamente pues, tenemos que fijarnos en esto. ¿Cuánto cambia de aquí a acá? O sea, de aquí a acá cambia 15 centímetros y de aquí a acá cambia 500, 600 centímetros. ¿Ya? Entonces, lo que sí tenemos claro es que cada 15 centímetros aumenta 600 gramos. Ya eso siempre va a ser así. Pero tenemos que definir la función de esto. Entonces, ya tenemos entonces lo que les decía acá, que cada una variación de 15 centímetros se aumentan 600 gramos. Entonces, para calcular como cada cuánto, un centímetro como cuántos grados aumenta, gramos, divido los 600 gramos en los 15 centímetros, para saber como cuántos gramos es cada centímetro que aumenta. Entonces, cada 40 gramos aumenta, cada un centímetro que aumenta 40 gramos. ¿Van bien hasta el momento? Solamente saqué como cada cuánto gramos aumenta cada centímetro. ¿Sí? ¿Alguna duda? Aún no ponen nada en el chat. Ya, vamos a seguir entonces. Ahí pusieron, Tenemos ese no dato. entendí. Ya. Mira. Tenemos que, uno siempre cuando hace este ejercicio, yo siempre veo las alternativas, porque están ahí para allá. No podemos como ayudar y guiar por la alternativa, como que no es un delito hacer eso. Entonces tenemos que el peso va a estar en función de la longitud. ¿Ya? O sea que la longitud se tiene que multiplicar por un número.
O sea, como cada cuántos centímetros, cuántos gramos va a aumentar. Por cada centímetro, ¿cuántos gramos va a aumentar? Por ejemplo, aquí la longitud está en centímetros. Si tengo 1 centímetro, va a ser tanto. Si tengo 2, va a ser ese mismo, pero por 2. ¿Ya? Entonces ahí llegamos a ese valor. Llegamos a que por cada centímetro que se aumenta 40 gramos. O sea que la primera parte de la función tiene que ser necesariamente 40 por la longitud. Porque por cada centímetro aumenta 40. Entonces ahí podemos descartar alguna. Podemos descartar, por ejemplo, la E. La E no nos sirve. La D tampoco nos sirve y la A tampoco nos sirve porque en este caso nos dice que el ejercicio es el peso en función de la longitud. O sea, el peso en función de la longitud. No al revés. O sea, la A no nos serviría porque es la longitud en función del peso. Y eso no es lo que buscamos. Aquí alguien preguntó, profe, ¿cómo llegó al 250? No entendí eso. Y Claro, esa alguien es le la última. respondió eso. Antes de eso, ¿Cómo? antes que todo, alguien había puesto, no entiendo el P. El P. El P, el peso y la longitud de la L. Entonces lo que estamos buscando es una función que determine el peso. ¿Ya? El peso en función de la longitud. Aún no explico el tema del 250 de dónde sale, por si acaso. ¿Ya? ¿Por Y qué le aquí, hizo como una afín y no lineal? Eso lo había explicado al comienzo, si no me equivoco. sí, porque, por ejemplo, si fuera afín, si yo tuviera 10 centímetros, una función afín se comportaría de este modo. Si tengo 10 centímetros y mide 150, y pesa 150 gramos, cuando mide 25 centímetros, debería pesar 2,5 veces eso, que sería 425. ¿Ya? Así se comportaría una función lineal, que tendría que pasar por aquí por el centro. Porque solamente lo que determinaría sería la longitud. Como mientras si es el doble de longitud, va a ser el doble de peso. Pero no se comporta de esa forma, porque si vemos esto, de los 10 centímetros a los 25 aumenta 750 gramos. Y por eso es que necesitamos otro número acá completando la función. ¿Ya? Necesitamos ese valor acá. Tenemos que determinar cuál es ese valor. Y entonces, teníamos que cada 1 centímetro aumentaba 40 gramos. ¿Ya? Entonces, si partimos de que a los 10 centímetros, como desde el 0, debió haber aumentado 400 gramos. Mati, te ¿Ya? voy a interrumpir. Dos Bien. cositas. Uno, Krishna se tiene que retirar. Sí, adelante nomás. Si se tienen que ir, si tienen algún problema, alguna cosa que hacer, pueden salir, no hay problema. Y lo segundo es que también habían preguntado antes, ¿en qué aporta el que diga P es función lineal de L? Es como cuando uno dice, es como la forma de expresar la función. Cuando uno dice, por ejemplo, f de x es igual a, no sé, mx más b. Uno dice que f en función de x. ¿Ya? O sea, la x como por ejemplo, si lo traslado a algún caso, decir el peso de, no sé, de papas en función de la cantidad de papas. Entonces tenemos que, no sé, cada papa aumenta 10 pesos el peso, no sé, una cosa así. Entonces, como en función de qué estamos buscando como un resultado. En el ejemplo que les digo, por ejemplo, el peso de las papas en función de la cantidad de papas. En este caso estamos viendo el peso en función de la longitud. Entonces, tiene que estar escrito como, al nosotros leer eso, el peso P es función lineal de su longitud L, tenemos que imaginarnos que tiene que estar escrito de esa forma. El P al lado izquierdo y la longitud al lado derecho. Es como esa es la Aquí forma pusieron, de escribirlo. entonces el lineal es solo para confundir. En este caso la función sí es lineal, no es lineal.
Efectivamente, está para confundir. Sí, está Nunca le para creas. confundir. No le creas a nada que no sean números. Claro, sí, te dice función lineal, pero como en términos estrictos del lenguaje matemático no sería una función lineal, sería una función afín. Pero sería como una recta, pues sería una función lineal entre O comillas. sea, sí es una línea, pero no es lineal. Sí, sí, una línea, pero no es lineal. Ya voy a ¿Había alguien recapitular el preguntado comienzo. algo? Saulo había hecho una pregunta, no sé si ya se le haya contestado o la digo en voz alta. Que me confirme. ¿Cuál es la pregunta? Es que colocó, es en lo que se busca, ¿no? Así que... Claro, sí. Ah, Como era el peso en respuesta a función alguien de- más, perdón. Ya, bueno. Ya voy a recapitular porque igual hemos hablado de hartas cosas entre medio. Tenemos que parto de la base de que por cada centímetro se aumentan 40 gramos. ¿Ya? Eso lo hice con la variación de que cuando varió 15 centímetros, aquí abajito, cuando varió 15 centímetros, aumentó 600 gramos. Hice la división de 600 partido en 15 y me dio 40. O sea, por cada centímetro que aumenta 40 gramos el peso del reptil. Pero ahora tenemos que como identificar este número que se suma, porque es como una función afín. Tenemos que buscar como el valor del intercepto. Y para eso yo ocupé los 10 centímetros. ¿Ya? A los 10 centímetros, si lo multiplicamos por los 40 gramos que aumenta por cada centímetro, si fuese una función afín, debería ser 400 gramos. Pero como tiene este número que se tiene que agregar, tenemos que buscar cuál es la diferencia que existe. Es como si fuera un punto base, una cosa así. En este caso el punto base está restando, pero sería como lo mismo. Y la diferencia que existe entre los 400 y el peso que realmente tiene, que son 150, son menos 250. Y por eso es que el valor que aparece aquí que agregamos es menos 250. ¿Ya? Lo hago de esta forma porque también más adelante van a ver cómo calcularlo a partir de la ecuación de la recta. Pero eso me parece que todavía no lo ven. Eso también sería una forma de verlo más adelante. Aquí Ay, perdón. tendríamos una ecuación de la recta a partir de 2 puntos. ¿Ya? Eso también sería una opción. Pero como creo que todavía no ven eso, es una forma como no funcionil de llegar al resultado. Encontrando la variación del peso y como la diferencia que existe con los 10 centímetros, que deberían ser 400, pero en realidad son 150 porque se le restan 250. ¿Ya? Por eso sería esa alternativa. ¿Alguna duda respecto al ejercicio? Aquí alguien estaba poniendo que rezo porque no me aparezco en la PDT. No, Y, pero... bueno, conforme más vaya... Perdón. Continúa, Mati. No, dale, no. Bueno. En general, conforme más vayan viendo funciones, ecuaciones, se va haciendo todo más fácil. Así que relájense en cuanto a eso. Sí, tienen que Olga considerar que igual. puede hacer las 5. Las 5, sí. No había una antes. Estaba la 8 antes, pero ¿aún tienen duda con esa? ¿O pasamos a la 5? Igual es fácil esta. Podemos hacer la cortita. Ya. Nos dicen, ¿cuál es la recta que pasa por el punto P y es paralela al eje X? Ya, dibujemos un plano cartesiano y una recta que sea paralela al eje X. Ahí está el plano cartesiano. Y nos piden una recta que sea paralela al eje X. O sea, que sea así. Bueno, recordando lo que hablamos en la clase, esto sí sería una función porque cada barco que tenemos aquí, como hablábamos antes, llega a un solo puerto que sería este puerto de aquí. ¿Ya? Sí. Ya, desde esa base entonces nos preguntan que tiene que pasar por el punto 3,4. Algo importante es que si es paralela al eje X, siempre va a ser de la siguiente forma. Va a ser de la forma y es igual a un número. En este caso, el valor que le otorguemos a X. Y es igual a barco. Claro, y es igual a barco. Vamos a hablar una vez.
Siempre va a ser de esa forma. Y es igual a un número. Y el número está determinado por el número que tengamos acá. Que en este caso, el barco, digo, el punto nos tiene que decir que tiene que pasar por 3,4. O sea, tiene que pasar por ahí. 3,4. Y como el único valor que define a ese tipo de recta es el valor que se encuentra en el eje Y, decimos que Y es igual a 4. ¿Ya? Aquí, Porque en el fondo Y siempre va a ser el mismo valor. Samira aquí puso, ¿por qué no es A? ¿Le respondo yo o le respondes tú? No caché la pregunta, ¿por qué no sé? ¿Por qué no es la A de que X igual a 3? Ah, ya no había cachado. Porque Haz X la igual línea a 3 vertical. sería... Sí, eso, voy a hacer la línea vertical. X igual a 3, la voy a dibujar con este color rojo. Sería eso. Bueno, imaginen que pasa ahí por la 3. Ese sería X es igual a 3. O sea, X siempre en todos los puntos de la recta va a ser igual a 3. Cualquier punto que pongamos de la recta va a ser igual a 3. Por eso no sería eso. Sería como una línea vertical y no una línea paralela al eje X. ¿Te entendí así? Sí. No me responde. Tengo miedo. Yo había pensado que por qué Y no era igual a una A. Así como Sí, por un esta. momento yo también había pensado como, bueno, sí, puede ser A. Sí, por eso quedé como colgado así. ¿Se entendió así o lo explicamos de otra forma? Más o menos. En el fondo, tienen que pensarlo de esta forma. Tenemos dos casos. Que Y sea igual a un número, en este caso 4, o que X sea igual a un número, en este caso 3. Eso quiere decir que Y, o sea, la recta, el valor de Y va a ser siempre 4. Aquí lo En este importante caso, fue, perdón interrumpirte Mati, es que aquí sí, te dale. dice que es paralela al eje X. Así que de ningún modo Claro. podría ser la X igual a 3. Como es vertical, es perpendicular. Claro, si es paralela a X, tiene que ser que Y siempre tenga un solo valor. ¿Mejor así se mira? ¿O algún otro ejemplo o algo? Ya. Dijo ¿Bien? que sí. Ahí dijo que sí. Ya. Aquí ahora Ya, íbamos a bueno, las 5 y aquí dijeron que fuéramos a las 6. ya. La 5 nos dice, si f de x es igual a x cuadrado más 2, digo, x cuadrado más x menos 2, y g de x es igual a x más 2. Y nos preguntan cuál de las siguientes alternativas es verdadera. Acá, bien parecido como el otro ejercicio, tenemos que ir una por una viendo cuál sería la verdadera y cuál sería la falsa. Y aquí, más que nada, así como Que tenemos te vaya bien, que... Javi. Perdón. Chao. Aquí más que nada tenemos que ir reemplazando. Como nos dicen f de x, quizá lo que genera como duda es que nos digan f de x, tenemos que reemplazar la x por una x. O sea, queda igual. La expresión de acá queda tal cual. ¿Ya? Y creo que en todas se reemplaza por x. O sea que en todas tenemos que escribir la misma expresión que tenemos aquí arriba. Y en el primer caso sumamos las dos expresiones. Sumamos esta, que estaría acá, más la siguiente. Y eso más que nada es álgebra, es sumar las. Ahí restamos los menos 2. Nos quedamos con los x Estoy cuadrados. pensando en algún pro tip de este tipo de preguntas y no, simplemente son horriblemente lentos. Así que Sí, es tengan que paciencia. eso sí, como que no tiene mucho truco de ponerse ahí y tener cuidado con no equivocarse. Como eso. Y lo que nos preguntan es que sea si es igual a x o no. O en este caso, si es igual a eso, o si es igual a x menos 1. Eso es álgebra. Es resolver la expresión y determinar si son iguales. Y uno llega a la conclusión. Voy a explicar por qué la D es la correcta en el fondo. Porque está igual, a mí me costó un ratito hacerlo. Ya, si escribimos entonces la división de ambas expresiones, que son las que tenemos aquí arriba, llegamos a esto. ¿Ya?
Y la parte de arriba tenemos que factorizarla. Entonces siempre tenemos que ir a lo que ya aprendimos anteriormente, el tema de la factorización. Tenemos que buscar dos números que multiplicados nos den -2 y que sumados nos den 1. Aquí hay un 1 imaginario. Y esos números son +2 y -1. Entonces factorizamos de esa forma la expresión acá, x más 2 por x menos 1. Y eso nos da la posibilidad de simplificar el x más 2. Y nos queda efectivamente que se cumple la regla de que x menos 1 sea igual a x menos 1. Por eso sería correcta esa alternativa. Así que es importante que no se tienen que olvidar de las cosas que hemos visto antes. La factorización está en todas partes. Perdón, me reí porque he dicho tantas veces que se pasa sola que ya lo está respondiendo alguien más de los alumnos. Ya. ¿Pasemos a la 6 entonces? Ahora pasamos a las 6 y después dijeron ver la 2 y la 13. 2 ¿Alguna y duda de 13, la ya. actual? Sí, que en el fondo ahí es como álgebra, ahí reemplazar y ponerse a sumar los que tengan términos comunes. Dijeron Y no, pis. factorizar. Igual si les sale alguna duda después nos hablan y me Sí, por tengo que ir. supuesto. Pucha, que te vaya bien. Chao. Ya. Las 6. La 6 nos dice la producción anual P, esa sería la producción anual P, de cierto árbol frutal en función de su altura, de nuevo en función de su altura, está dada por la ecuación, y aquí, claro, la producción en función de la altura. Tanto P en kilogramos por planta y la altura en metros, si el modelo es correcto. ¿Qué altura en metros debe tener una planta de este frutal para que produzca 37 kilogramos en el año? Entonces, 37 tiene que ser igual a P. O sea, reemplazamos 37 en la P. Eso lo escribí aquí abajo. Y nos queda una ecuación que tiene solamente una incógnita, que sería la altura. Eso es lo que tenemos que despejar. Y esto más que nada es como resolución de ecuación. Pasamos el 10 restando al lado contrario. Nos queda 37 menos 10. Eso es igual a 27. También podemos pasar el 15 partido 2 al lado contrario, multiplicando como invertido. O sea, el 2 pasa a estar arriba y el 15 abajo. Y Disculpa, aquí, Mati, te voy a interrumpir. sí, dime. Saulo tiene una pregunta del anterior. Se me trabó la lengua. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué Sí, es lo que se busca? se busca Porque comprobar dice si es verdadero o qué. si es verdadera esta igualdad. Aquí Cada lo que una estamos de las buscando es alternativas tiene, comprobar que cada igualdad sea correcta. Por ejemplo, aquí te dice que al hacer tal y tal cosa, marca las cositas, por favor. claro, si f de x más g de x es igual a x. Y por O si ejemplo, f de comprobamos de x, que no es. Y así con cada claro. uno. Entonces se reemplaza y vemos si eso es igual a x. En este caso no es igual a x. Ya eso es distinto. Y en la última llegamos a la conclusión de que si dividíamos esas dos, que está aquí, llegamos a esa igualdad que era la correcta. Eso. En el fondo, Ahí en dijo cada que una hay una entendió. igualdad. Ya bueno. En cada una hay una igualdad que tenemos que buscar cerrar. Perdón si les trato por sus nombres, es que no sé cómo decirle. Esa persona dice. Nerol Sí, así te digo. puso. ¿De dónde sale el 15 medios? De las 6. El 15 medios. Transformé el 7 en 7.5 5. lo transformó en fracción. Porque es más bonito trabajar Claro, con fracciones. Se los recomiendo. sí. Siempre les recomiendo que cada número decimal que vean lo transformen a fracción, porque es mucho más fácil. Es automática la lista. Perdón. Perdón, Mati. Claro, igual yo el 7,5 lo calculé como directo, que era 15 partidos, pero pueden hacer como... O sea, si les gusta trabajar con decimales, ocupen decimales, pero es recomendable trabajar con fracciones. Claro, que en este caso se le hubiera complicado harto calcularlo con decimales, porque se hubieran tenido que poner...
Me caí. Vuelva porque él está grabando. Ahí vuelve. Ay, qué triste. Bueno, mientras sigue grabando, voy a seguir resolviendo entonces el doc que era el que tenemos que hacer. Aquí nos dice, sea la función f de x es igual a 3x, entonces la expresión, y aquí nos dice 2f de 1 por f de 2 partido en f de 1 más f de 2. Hola. Hola, volví. Camilo. Volví. Bueno, sí. Está grabando, ¿cierto? Que se había pausado. Sí, me sale guardando, me sale grabando. Ya, bueno. No está troleando el internet. Perdonen, no sé qué le pasa en mi internet. Generalmente funciona bien. Ya. Entonces nos preguntan por eso. No se asusten con eso de f de 1. Solamente nos dicen que reemplacemos la ecuación con 1. O reemplacemos con 2, o reemplacemos con 1, con 2. Y aplicamos como la álgebra. Entonces tenemos 2 por Hasta f de 1. luego. Perdón, vi el mensaje de alguien que se despidió. Es costumbre de las clases Tenemos online. f de 1, entonces tenemos que reemplazar el 1 acá. Y eso sería igual a 3. Si reemplazamos con el 2, sería 2 por 3, eso es igual a 6. Y abajo podemos repetir los números, serían 3 más 6. Y eso multiplicamos arriba, sumamos abajo, y llegamos a la conclusión de que el resultado es 4. Hay que reemplazar con el número que nos diga. Si f de 1, ponemos el 1 en la ecuación que aparezca. Antes habían dicho la 13, creo, ¿cierto? Sí, la 2 y la 3 eran las que quedaban. Y no sé si Ya. tengan alguna otra duda. Creo que alcanzamos para una más aparte de la 13, creo. Sí, yo creo. Y aquí nos dice, sea la función y es igual a f de x, cuya gráfica es la que aparece en la figura. Ya. Esto, bueno, vamos a la pregunta al tiro. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Y las afirmaciones son las siguientes. Si f de menos 1 es igual a f de 1, entonces vamos a reemplazar x por 1 y vamos a reemplazar x por menos 1. Volvemos entonces, buscamos el menos 1 y el 1. Aquí está el menos 1 y el 1. Podemos llegar a la conclusión de que son iguales, o sea, ¿Tuvieron estos son el geometría? mismo valor. Que no. Que estaba pensando en sacar Pero la cosita de los triángulos. igual es bien simple porque aquí tenemos el 2, partimos como desde este punto, y hacia la derecha y a la izquierda a ambos llega a 2 de distancia. Como desde el origen aquí hay 2 y hacia acá también hay 2. O sea que esta recta como que tienen los mismos valores. Si hacemos como línea horizontal, van a tener los mismos valores. Y por eso es que si buscamos el menos 1 y el 1, van a llegar al mismo punto de ahí. No sabemos cuál es ese punto, no es necesario buscarlo, pero sabemos que es el mismo valor. Así que la primera sería real. La segunda nos piden ver si cuando x es igual a 3 es igual a cuando x es igual a 1. Buscamos entonces el 3 y el 1. 3 y el 1. Y aquí lo mismo que antes. Bueno, igual aquí, pero voy a escribir como los grados que tenemos. Porque este son 90 grados. Y en un triángulo tienen que haber 180 grados. Como en los ángulos interiores tienen que sumar 180 grados. Entonces, entre estos dos ángulos de acá y el ángulo de acá, tienen que haber 90 grados. O sea que estos son 45 y estos son 45. O sea que este ángulo de 45 en el fondo nos dice que Ya, está esto es pendiente spoiler y está para pendiente. unas clases más adelante. Claro, esto es como más geometría. Pero eso nos dice que en el fondo de la recta también llegan como a los mismos puntos si trazamos esta línea horizontal. Y de hecho podemos llegar como a la conclusión de que los números impares, así como el 1, el menos 1, el 3, siempre van a llegar al mismo número en Y. En esta recta. Claro, en este ejemplo.
Bueno. Así que la segunda también sería verdadera. En esta función, perdón, no es una recta. Le fallé. Y en la tercera opción, el 0 y el 4, ambos son pares, pero igual vamos a buscarlo aquí en la figura. Tenemos que el 0 está aquí y que llega a 2. Y en el caso del 4, que estaría acá, también llega al 2. ¿Ya? Y por eso serían las 3 correctas. ¿Quedó claro eso? Más que nada como analizar la gráfica que tenemos. ¿Alguna otra Perfecto. pregunta? Dijeron que quedó claro. ¿Alguna dudita o alguna otra pregunta? No entendí por qué la 3 es correcta. La 3, ya. La 3 nos dice que tenemos que reemplazar X por 0 y por 4. O sea, No, que profe, buscamos me aquí un grupo. refería a la afirmación 3. La función del 0 es igual a f de 4. Eso. Claro, Lo esto. siento. Eso, ¿no? Sí, pis. Ya. Sí, eso iba Claro. a ser. Sí, eso Creo. estaba aplicando. Sí. Sí. Tenemos que reemplazar como X por 0 y por 4 y ver si los valores que tenemos en Y son los mismos, que es lo mismo que estábamos haciendo con los enunciados anteriores. Entonces buscamos el X que sea igual a 0, que es acá, y el X que es igual a 4, que es acá. Y tenemos que ver a qué puntos llegan, que serían este y este de acá. En el dibujo puede que no se note mucho porque está como mal hecho el dibujo. Oye, Pero no, digo que ese no estos es el dos punto. ángulos son... Perdón interrumpirte, Mati, pero me estresa un poco como claro. pues la curva cuando es ahí. Gracias. Sí, ahí está. Ahí sí. Verdad, sí, me confundí con eso. El punto está ahí, claro. Entonces, y por eso los dos llegan a la imagen 2, así como si quieren hablar como en términos de funciones. Pero eso, es como hay que buscar el punto en la de X y ver a qué punto llega en el eje Y. Ahí dijo okis, muchas gracias. ¿Sí, no? Y ¿Alguna creo otra que no pregunta alcanzamos que a ver quieran los ver ejercicios. antes de que nos vayamos? ¿O cerramos Y hoy, directamente? pues, Igual nos pueden mandar preguntas al correo. ¿Es el correo, cierto? Pues sí, aquí está el correo. esa como aulita, no me acuerdo cómo se llama. Classroom. Eso. Claro, pero al correo más fácil, así lo tenemos más ordenado. No hemos tenido tanto tiempo para responder correo, así que perdón si alguien estaba esperando más de varios días su respuesta. Pero la U está difícil. Gracias, profes, por la clase. Profe, en el solucionario dice que 10 es E, pero no hay E. Ah, ya, sí, Sí, ahí hay aquí hay una algunas pequeña varias. corrección. Hay varias correcciones. Se la puse aquí. ¿Ya? Ahí se le pueden Esos tomar ejercicios pantallazo y creo que están... tienen un grupo de compis, así que sí lo pueden mandar ahí. Y de todas formas, esto yo se los voy a subir al Classroom, así como ahora mismo. Verdad. Y lo van a tener acceso, porque había otra corrección que era aquí. Que ese era 16.200 y no 20.200. Y eso. Le voy a subir esto al tiro, así que no es necesario que le saquen captura de pantalla ni nada. ¿Ya? Y eso, quedan en libertad de acción. Ya, voy a dejar de grabar.